Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 17ª sesión Salvaguardando la Democracia. Agradezco la puntualidad y el interés de todos los asistentes. Atendiendo la legislación que regula lo concerniente a las videoconferencias y en términos del derecho a la imagen, al derecho cibernético, al derecho informático y ley de protección de datos en posesión de particulares y para efectos de dar difusión académico, esta sesión será videograbada y será transmitida en diferentes redes sociales, teniendo una duración de aproximadamente 90 minutos. Esta sesión, Salvaguardando la Democracia, tiene por título Reformas en materia electoral en el estado de Guanajuato. Y el moderador de la presente es el licenciado Alfredo Israel Soto, para lo cual voy a decir su semblanza. El licenciado Alfredo Israel Soto es licenciado en Derecho por la Universidad de León, en especialidad de Administración Pública Estatal y Municipal por la Universidad de Guanajuato. Académicamente se ha capacitado en diversos temas como Introducción al Estudio del Derecho Electoral, Control de Constitucionalidad y Convencionalidad, Blindaje Electoral, Protección de Datos Personales, Justicia Abierta, Reglamento de Elecciones, Procesamiento Especial, Sancionador, representación proporcional, candidaturas independientes, financiamiento y fiscalización de partidos políticos. Sistema de nulidades en materia electoral, delitos electorales, nuevo sistema de justicia penal, formación de competencias electorales, justicia electoral inclusiva, justicia electoral y nuevas tecnologías, entre otros. Fue catedrático en la Universidad de León, impartiendo las materias de Derecho Fiscal, Derecho Administrativo y Derecho Procesal Fiscal. Ha desempeñado cargos públicos electorales en diversos procesos electorales, como coordinador de capacitación electoral adscrito al Consejo Municipal de León. También se desempeñó como secretario del Consejo Municipal Electoral en León, Guanajuato. Y en el pasado proceso electoral fue designado como consejero electoral propietario del Consejo Distrital 21 con cabecera en León, Guanajuato. Es miembro de la Barra de Abogados Electorales de México, Asociación Civil. Bienvenidos a todos en esta aula virtual. Adelante, licenciado Soto. Sí, muchísimas gracias, maestra Alejandra. Buenas tardes a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica que tiene por tema las reformas electorales en el estado de Guanajuato. Les quiero compartir a todos que en mi entidad federativa, que es Guanajuato, el pasado 29 de mayo de este año, hubo reformas en materia electoral. ¿Sí? Les quiero dar un antecedente sobre estas reformas. En el Congreso del Estado hubo 8 iniciativas para reformar la ley electoral en el Estado, ¿sí? Donde participaron prácticamente todas las fuerzas políticas, ¿sí? Nueva Alianza, que presentó una iniciativa, ¿sí? Dicho sea de paso, le fue negada la iniciativa de esta fuerza política, ¿sí? Donde ella proponía una candidatura a jóvenes. ¿Sí? El Partido del Trabajo también presentó una iniciativa, o sea, para reformar el artículo 184 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en este estado, ¿sí? La cual también fue negada. ¿Sí? El partido político Morena presentó 2 iniciativas, las cuales fueron aprobadas, al igual que el PRD y el Partido Verde Ecologista. Estas iniciativas de estos últimos 2 partidos, del Partido Verde y el PRD, fue sobre una candidatura simultánea. ¿Sí? Y también la Junta Política y de Coordinación del Congreso del Estado también presentó 2 iniciativas consistentes en candidaturas indígenas, el juicio en línea, nombramiento del titular del órgano interno de control del tribunal, sobre la violencia política en razón de género y la no separación del cargo para candidatos a una elección consecutiva. Estas 8 iniciativas pues fueron revisadas, analizadas y dictaminadas, ¿sí? De tal suerte que el pasado 29 de mayo del presente año se emitió el dictamen y fue publicado en el periódico oficial de esta entidad federativa,
donde ya están en vigor dichas reformas, ¿sí? Para no extenderme un poco más sobre estas reformas, van a hablar nuestras ponentes, la magistrada María Dolores López Loza, así como la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León. Para empezar este tema, la magistrada María Dolores López Loza es la que va a iniciar y quiero compartir su semblanza curricular. La licenciada María Dolores López Loza es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana de León, cuenta con maestrías en Política y Gobierno por el Colegio de León, así como una maestría en Derechos Humanos por la Universidad de Granada, España. Tiene otra maestría en Instituciones y Procedimientos Electorales por la otrora Instituto Federal Electoral. Ella es fundadora y miembro del Servicio Profesional Nacional Electoral del IFE por 24 años. Cuenta además con conocimientos en temas de género, derechos políticos electorales de la ciudadanía, democracia y derechos humanos, por mencionar algunos, así como tiene una amplia experiencia en materia electoral. Actualmente, ella se desempeña como magistrada titular de la primera ponencia del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Le doy la bienvenida a la magistrada y le cedo el uso de la voz. Bienvenida sea, magistrada. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Agradezco la generosa presentación, así como la invitación de la Barra de Abogados Electorales de México y de manera en especial a su presidente, al maestro Esteban Aponte, de quien recibí una muy amable invitación para participar en este evento sobre un tema de gran relevancia para nuestro estado, como son las recientes reformas en materia electoral. También me congratulo y me siento privilegiada de participar en este espacio con grandes personalidades como el doctor Flavio Galván Rivera. Un verdadero honor compartir con usted este espacio. También con mi estimada amiga Claudia Liliana Prieto de León, consejera del Instituto Estatal y con la que una vez más comparto este espacio. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes los aspectos más relevantes del decreto de reforma publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el pasado 27 de mayo, en el que se reformaron o adicionaron 51 artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para este estado de Guanajuato, que implicaron pues cambios novedosos en las atribuciones de las autoridades electorales, en las obligaciones a cargo de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes, así como en la implementación de nuevos procedimientos para investigar y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, en el uso de medios electrónicos para presentar demandas de juicio ciudadano y para recibir notificaciones, en el reconocimiento de los derechos y formas de participación política de los pueblos y comunidades indígenas, así como en el fortalecimiento de las reglas de paridad, no solo en la postulación de candidaturas, sino también al momento de la asignación de cargos de representación proporcional. Digamos que estos fueron los grandes rubros que se tocaron y de esa manera los conformé para hablar de manera genérica de cada uno de ellos, por la brevedad del tiempo. Pues comenzaré esta intervención refiriéndome a las modificaciones legales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que son el resultado de la armonización en nuestro estado del paquete de reformas a diversas leyes federales y generales aprobadas el pasado 13 de abril por el Congreso de la Unión, aunque debo aclarar que en el caso de Guanajuato, desde septiembre del 2018, ya existía una regulación al respecto. Sin embargo, fue necesario realizar las siguientes modificaciones. En primer lugar, se estableció como obligación que los partidos políticos deberán garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos político-electorales libre de violencia, así como su deber de sancionar estas conductas de acuerdo con sus mecanismos y procedimientos internos. Para lograr este objetivo, la reforma estableció la facultad al Consejo General del Instituto
de emitir lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen este tipo de violencia, sobre lo cual seguramente la consejera Sandra nos podrá dar mayores datos en su siguiente intervención. La reforma estableció que el procedimiento especial sancionador es la vía para conocer y sancionar este tipo de conductas, el cual se podrá tramitar y sustanciar dentro o fuera del proceso electoral a solicitud de la parte agraviada o incluso de manera oficiosa. Lo anterior a efecto de conocer no solo aquellas denuncias de víctimas que se presenten durante el proceso electoral, sino también una vez que estén en el ejercicio del encargo. Asimismo, se amplía el catálogo de conductas que constituyen violencia política y se incorpora una fracción genérica, la cual señala que cualquier conducta que vulnere la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales constituye violencia política. De igual forma, se estableció que las y los dirigentes, militantes, simpatizantes, precandidatos y candidatos postulados por los partidos políticos, así como por la vía independiente, y los propios institutos políticos, por mencionar algunos, son sujetos activos de esta conducta y que al cometerla son acreedores a una sanción. Esta puede consistir en amonestación pública, multa, pérdida del registro o del derecho a ser registrado a una candidatura, cancelación del registro, reducción de las administraciones de financiamiento público, etc. ¿Qué les parece? Con estas disposiciones creo que lo pensarán dos veces antes de cometer este tipo de infracción. Asimismo, la reforma otorgó la facultad a la autoridad administrativa electoral de dictar medidas cautelares de protección cuando resulten necesarias. Por ejemplo, realizar un análisis de riesgo y plan de seguridad, retirar de la campaña a la víctima, suspender el uso de prerrogativas de la persona agresora o la suspensión del cargo partidista que ostente. Y si la autoridad administrativa advierte que es necesario dictar medidas de otra índole, deberá dar aviso a las autoridades correspondientes para que resuelvan lo conducente. Por otro lado, si en la resolución que pone fin a este procedimiento especial sancionador, el tribunal considera que se acredita la existencia de la violencia política denunciada, podrá dictar medidas de reparación integral, cuáles, pues aquellas que considere necesarias. Por mencionar algunas, ordenar la indemnización a la víctima, la restitución inmediata en el cargo, una disculpa pública o alguna medida de no repetición. Estas disposiciones, en mi opinión, son las más relevantes de la reforma, ya que contribuyen de manera frontal a la erradicación de este tipo de conductas. Pues está demostrado que a medida que se incrementa la participación política y el activismo de las mujeres, también se incrementa de manera estructural la violencia política que sufren. Al efecto, basta señalar que en el pasado proceso electoral, 16 mujeres fueron asesinadas en el estado de Guanajuato, de las cuales 7 eran candidatas y precandidatas a puestos de elección popular. Lo que demuestra el valor que tienen las mujeres que se atreven a participar en la vida política en pro de la igualdad de los derechos políticos, porque al hacerlo están arriesgando sus vidas, lo que desde mi perspectiva es digno de respeto y admiración. ¿Cambiamos de diapositiva? En la siguiente lámina podemos observar otro de los grandes rubros que abordó la reforma en nuestro estado. Es el tema de la paridad, que responde a un ejercicio complementario de las reformas a la Constitución Federal de junio de 2019 y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de abril del 2020. En ambas y en su conjunto tienen un impacto significativo para las mujeres guanajuatenses, quienes verán garantizados sus derechos de participación política, no solo en la postulación de candidaturas, sino también en la integración final de los órganos de elección popular. ¿Por qué digo esto?
porque ahora se establece que el Consejo General del Instituto tiene una atribución de que los consejos municipales, al igual que el Consejo General, pueden realizar ajustes al momento de la asignación de diputaciones plurinominales y regidurías, comenzando de forma ascendente con el partido político que haya obtenido una votación menor y así sucesivamente hasta lograr la integración paritaria del ayuntamiento o del Congreso del Estado. Y en el caso de que las diputaciones plurinominales, se dispone que estos ajustes se harán de la lista cerrada de los partidos que los partidos políticos registren en el orden de prelación. Además, para el ejercicio ordenado de esta atribución por parte de los consejos municipales, la reforma prevé que el Consejo General tiene la obligación de emitir lineamientos, los cuales fueron aprobados para este proceso electoral en el Acuerdo 44, ahora del 2020, sobre lo cual seguramente la consejera Sandra nos compartirá de primera mano sus valiosas experiencias sobre las particularidades de este documento, ya que estuvo en la gestación y en el debate para la definición de los mismos. Con esta medida se pretende evitar que el género femenino quede subrepresentado, por lo que debe operar única y exclusivamente en favor de las mujeres, ya que de lo contrario, si resultan más mujeres electas en la integración final de un órgano y se realizaran ajustes para poner en su lugar a hombres, se estaría incurriendo en el uso de una medida afirmativa para favorecer o dar trato preferencial al género que no lo necesita y para el cual no fueron pensadas ni creadas estas medidas. Otro de los cambios que trajo la reforma es que anteriormente, cuando un partido político postulaba candidaturas a diputaciones en un número impar de distritos o municipios, estaba permitido que existiera una fórmula más de cualquiera de los géneros. Sin embargo, con esta reforma, en caso de darse este supuesto, la última fórmula impar siempre deberá estar integrada por mujeres. Con lo que se pretende desmantelar la práctica, en ocasiones reiterada, sí, así es, aunque lo duden, de preferir no postular candidaturas en algunos distritos o municipios en lugar de postular mujeres. Por otra parte, considero importante que la reforma interiorice el criterio jurisprudencial que ya se venía aplicando en los procesos electorales anteriores, sobre la obligación de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes, de cumplir con los criterios de paridad en sus vertientes vertical y horizontal, que reducen las reglas sobre la paridad en la postulación de candidaturas, al señalar que tanto las planillas de ayuntamientos como en fórmulas de diputaciones de mayoría relativa, los partidos políticos y coaliciones deberán distribuir sus registros atendiendo a bloques de alta, media o baja competitividad, de manera que no puedan registrarse exclusivamente a mujeres en los municipios o distritos perdedores, en los que hayan obtenido los porcentajes de votación más bajos en la anterior elección, para lo cual el Consejo General debe publicar los porcentajes de votación por distrito y municipio del proceso inmediato anterior. No obstante, el reto que enfrentamos es que si solo se aplica el criterio de competitividad electoral, se corre el riesgo de que se postule a mujeres únicamente en aquellos distritos o municipios de menor importancia, por lo que los partidos políticos tendrán la responsabilidad de potencializar esta acción afirmativa, que no sea limitativa a esta potestad, a fin de que alcance un efecto útil en la medida en que se distribuyan equitativamente estos bloques, atendiendo no solo a su competitividad electoral, sino también a la importancia de los distritos y municipios en cuanto a los aspectos poblacional, económico, social, cultural, educativo, etc. Es decir, que se midan estas grandes brechas de género.
Adicional a las medidas para hacer efectiva la paridad, la reforma contiene algunas medidas especiales para personas con discapacidad visual o auditiva, lo que hemos llamado paridad flexible en algunos otros foros, ya que se establece como atribución del Consejo General garantizar que todas las personas tengan acceso a al lenguaje de señas en foros de difusión y debate, así como la existencia de planillas braille en las casillas para ejercitar el derecho a votar. Adelante con otra diapositiva. Otra de las modificaciones que considero de suma importancia es la relativa al tema de los pueblos y comunidades indígenas, que fue uno de los grandes pendientes que quedaron en el pasado proceso electoral, que al resolver el expediente por este tribunal del Juicio Ciudadano 84 del 2018, se vinculó a la legislatura del Estado a garantizar la participación política de este sector de la población y se obligó también al Instituto Electoral para emitir la reglamentación en este tema. Finalmente, en esta reforma, en cumplimiento a la resolución mencionada, la legislatura del Estado reconoció como derechos de los pueblos y comunidades indígenas elegir a sus representantes ante los ayuntamientos, así como a sus autoridades de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales, debiendo garantizar la participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad, ya que este derecho no es limitativo ni es absoluto, pues su ejercicio debe estar invariablemente regido por las normas y los principios establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. Para tales efectos, la reforma prevé que los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes deberán registrar una fórmula de candidatura indígena a una regiduría en los primeros 4 lugares de la lista en aquellos municipios que cuenten con una población mayor del 25%, de acuerdo al Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas del último Censo General del INEGI, mientras que en los ayuntamientos en los que la población indígena sea menor, la postulación de esta fórmula será optativa. Asimismo, la reforma señala que para obtener el registro correspondiente, los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes deberán presentar carta firmada por las y los integrantes de la fórmula de regidurías indígenas en la que se autoidentifiquen con esta calidad, así como los documentos comprobatorios de su adscripción a la comunidad a la que pertenezcan, a efecto de evitar que personas no pertenecientes a dichos grupos ocupen estas posiciones. Finalmente, debo referir en este tema que el Instituto, en cumplimiento a la resolución del tribunal, emitió el correspondiente reglamento, mismo que fue aprobado en acuerdo 38 de este año, y también sobre el cual seguramente la consejera Sandra abundará sobre su contenido y sus alcances. Adelante. Por otro lado, la reforma también incorporó el uso de las tecnologías de la información, particularmente el buzón electrónico y la tramitación de juicios ciudadanos en línea como herramientas del quehacer cotidiano del tribunal, lo que en mi opinión es muy provechoso, considerando las circunstancias actuales que obligan a la digitalización del mundo físico en todos los ámbitos, lo que no debe ser ajeno a las autoridades electorales. Y para estos efectos, clasifiqué las modificaciones en 3 subtemas. Verán, el primero, relativo a los aspectos generales en los que la reforma prevé que el juicio en línea solo aplica para demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Sin embargo, en una posterior reforma o incluso en una disposición reglamentaria, se podría ampliar al resto de los medios de impugnación una vez que se compruebe la eficacia y la seguridad del sistema, que dicho sea de paso, aún no está en funcionamiento, está en definición y construcción. Se estableció el buzón electrónico como un mecanismo de comunicación procesal
con las partes, el cual aplica para todos los medios de impugnación y procedimientos tramitados ante el tribunal, y ambas herramientas son optativas para las partes. El buzón electrónico ya está aprobado, incluso sus lineamientos de operación, porque aquí el Congreso sí nos fijó un término para realizarlo. Es importante señalar que cuando una persona solicite o presente un juicio en línea, deberá tener habilitado su buzón electrónico, y en caso de no ser así, se le requerirá para que lo obtenga. De lo contrario, el juicio se tramitará en la vía tradicional. Otro aspecto relevante es que para los efectos del juicio en línea son hábiles las 24 horas de todos los días hábiles, por lo que dentro de este lapso se pueden presentar demandas o promociones, y cuando se presenten en un día inhábil se tendrán por recibidas hasta el día hábil siguiente. Por otro lado, la propia ley contempla que para el trámite de medios de impugnación federales no son aplicables las disposiciones del juicio en línea, por lo que se deberá atender a las reglas previstas en la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación. El segundo subtema se refiere a las obligaciones a cargo del tribunal, las cuales consisten en implementar la plataforma para el uso del juicio en línea y el buzón electrónico, la emisión de la normativa para garantizar la seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad y durabilidad de las actuaciones, así como la integración de un expediente electrónico con su correspondiente respaldo físico. De igual forma, se prevé que el tribunal brinde asesoría a las partes para la utilización de medios electrónicos e implemente distintos mecanismos para dar certeza y seguridad jurídica. Como ejemplo, sería el expedir un acuse electrónico correspondiente en la recepción de promociones y demandas, o autorizar las actuaciones a través de firma electrónica, y también en aquellos casos en que las partes reporten un fallo o interrupción del sistema, el área tecnológica del tribunal deberá elaborar un reporte indicando la causa, el tiempo de interposición, a efecto de que se certifique esta falla y no afecte cualquier plazo o término de las partes. El tercer subtema es el relativo a las obligaciones de las personas usuarias, quienes para obtener el buzón electrónico deben registrar una cuenta de correo, ya sea ante el tribunal o ante el instituto, según corresponda, y para la tramitación del juicio en línea deberán contar con un buzón electrónico y tramitarlo para tal efecto y cumplir con los lineamientos para hacer uso del servicio. Pues que básicamente consisten en la obtención de una clave de usuario y una contraseña, que ya serían pues necesarios para acceder al sistema. Por último, en este apartado, para la substanciación del juicio en línea, se prevé que las partes que deseen adjuntar documentos como pruebas tendrán que señalar si son originales, copias certificadas o copias simples, y además precisar si cuentan con firma autógrafa. Además, adjuntarlos en un formato legible, y la autoridad instructora podrá requerir su exhibición física en caso de considerarlo necesario. Finalmente, en este último apartado, si cambiamos la lámina, por favor, quiero referirme a todos los demás rubros que no he mencionado y que considero importantes de la reforma y que inciden principalmente en nuevas reglas que aplicarán en diversas etapas y figuras del proceso electoral. El primer tema es el relativo a la integración de los órganos desconcentrados del instituto, en los que al momento de emitir la convocatoria, el Consejo General deberá definir el proceso de evaluación de las y los aspirantes y atender las observaciones que formule la ciudadanía respecto de su idoneidad, con lo que se privilegia la transparencia y la máxima publicidad con la que se debe efectuar esta designación. Al mismo tiempo, la reforma flexibiliza el requisito de residencia de las personas aspirantes en aquellos municipios en los que no se logren conformar las listas con personas residentes, en cuyo caso pueden pertenecer a otro municipio una vez agotadas 2 convocatorias. Y pues para dar más agilidad al proceso de selección y privilegiar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad,
de las y los aspirantes sobre el tema de residencia. La reforma también establece que los consejos municipales y distritales deben contar con manuales de capacitación y un aspecto por demás novedoso es que deben realizar simulacros respecto de las principales actuaciones que tendrán a su cargo durante el proceso electoral para detectar a tiempo las áreas de oportunidad sobre las cuales se necesite un reforzamiento. En cuanto a las atribuciones de las autoridades en materia de fiscalización, se incorporan dos cambios también muy novedosos e importantes. Miren, el primero es que el Consejo General del Instituto Estatal debe fiscalizar el origen y el destino de los recursos públicos de las agrupaciones políticas que pretendan constituirse como partidos políticos estatales a través de la Comisión de Fiscalización. Y en segundo lugar, el instituto podrá suscribir convenios con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para vigilar a través de los órganos internos de control a los servidores públicos, integrantes de ayuntamiento y del Congreso del Estado que participen en campañas electorales y actos de proselitismo para que hagan uso responsable, imparcial y equitativo de los recursos a su cargo. Esto es muy relevante porque otro cambio que introdujo la reforma fue suprimir la obligación de separarse del cargo para quienes ostenten la titularidad de las presidencias municipales y las de diputaciones y que aspiren a una reelección. Pues a partir de ahora se establece que podrán realizar actos de campaña en días y horas hábiles, lo que representa todo un reto porque no sé si en las presidencias municipales o en los congresos tengan definido cuál es el horario de trabajo, que seguramente ahorita deberán de estar pues aplicados a definir las horas de trabajo y no solo los días, para lo cual considero que deberá de atenderse a la jurisprudencia con la finalidad de no vulnerar los principios de neutralidad, de imparcialidad y de equidad en la contienda. Lo que respecta a los requisitos para el registro de candidaturas, en la reforma se establece que el requisito de residencia para cualquier cargo de elección popular podrá acreditarse con acta emitida por fedatario público en la que se haga constar el domicilio de la persona interesada y los años de residencia. A mí me parece un área de oportunidad muy buena y me parece muy atinada esta disposición porque luego los candidatos pues se veían atorados en el trámite de su registro porque en las presidencias era de repente muy complejo solicitar las constancias de domicilio. También le veo un riesgo porque ahora la figura facultada para expedir constancias de residencia pues debe de tener cuidado en que esta persona que lo certifica tenga a su alcance los elementos objetivos suficientes para justificarlo. Cambiamos de diapositiva, por favor. Otro de los grandes cambios que plantea la reforma en el registro de candidaturas es la posibilidad de que una misma persona se postule a la presidencia municipal y de manera simultánea a una regiduría, con lo que se pretende generar un incentivo para quien encabeza la planilla a fin de que si no obtiene el triunfo como presidente o presidenta municipal, probablemente puede incorporarse al ayuntamiento si obtiene los votos suficientes para la asignación de regidurías de representación proporcional. Sin embargo, en caso de que la planilla gane, es decir, que sí llegue a la presidencia, sucede algo muy particular, ya que la fórmula de la regiduría en que participa la persona que asuma el cargo a la presidencia municipal quedaría inexistente, con lo que podría existir una vulneración a la persona suplente de la fórmula, pues no se le considera para efectos de la asignación, ya que se hará el corrimiento a las subsecuentes fórmulas garantizando paridad. Por último, la reforma plantea una atribución novedosísima para el Consejo General al momento de realizar la asignación de diputaciones de representación proporcional.
le confiere el deber de verificar la proporcionalidad entre el porcentaje de la votación obtenida por cada partido político y el porcentaje de diputaciones de representación proporcional que le corresponde asignar, quedando facultado para realizar ajustes en caso de ser necesario a fin de disminuir las brechas de sobre- y subrepresentación. De esta manera, si una vez aplicada la fórmula de asignación se detecta que no es estrictamente proporcional, se podrá revisar cuál fue la causa. Por ejemplo, si se tomó en cuenta para el cociente natural la votación de uno o más partidos políticos con sus triunfos de mayoría y estos rebasan los límites de sobrerepresentación, por lo tanto, no fue posible asignarles diputaciones plurinominales, podría repetirse el procedimiento para obtener el cociente natural, descontando su votación y así lograr una proporcionalidad más pura, para lo cual la autoridad administrativa quedará facultada para realizar los ajustes que resulten necesarios. Tal vez este último comentario resulte muy complejo porque estamos hablando de una fórmula matemática de proporcionalidad pura para integrar las representaciones proporcionales que irán al Congreso. Y en el caso de Guanajuato se tomaba en consideración los votos del partido político que ya no tenía derecho a representación proporcional por haber rebasado el porcentaje de representación. Ahora, con esta reforma, se quitan los votos de quien ya no entra a la distribución de representación proporcional y así las minorías tendrán una oportunidad mayor de tener un espacio en el Congreso local. La fórmula es compleja, sería mucho más fácil explicarla con un pizarrón, con un gis y que todos tuvieran una libreta y una calculadora para hacer el ejercicio, pero espero que haya sido entendible mi explicación. Y con esto yo termino mi intervención. Les agradezco mucho su tiempo y el favor de su atención. Muchísimas gracias a todos y a la barra de abogados electorales. Muchísimas gracias, magistrada. Muy claro, muy clara su exposición. La siguiente ponente para disertar sobre la misma reforma es la licenciada Sandra Liliana Prieto de León, a quien me complace compartir con todos ustedes su síntesis curricular. La licenciada Sandra Liliana Prieto de León es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con estudios concluidos en la especialidad en Notaría Pública y la maestría en Justicia Constitucional por la misma universidad. Tiene especialidad en Justicia Electoral en la otrora Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la maestría en Derecho Procesal Judicial en la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La consejera obtuvo la categoría de secretaria de Tribunal de Circuito y de Juzgado de Distrito a través del curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal. Fue oficial y actuaria en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Fue secretaria particular de la Presidencia del Consejo General, secretaria asistente en la Secretaría del Consejo General y posteriormente secretaria asistente de la Unidad Técnica Jurídica y de lo contencioso electoral. Todos estos cargos en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Ella fue abogada postulante en litigios electorales, civiles, familiares, mercantiles, penales, administrativos, migratorios, así como en amparo. Además es integrante y tesorera del Colegio de Abogados de Guanajuato, integrante también de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y de la Asociación Colombiana del Derecho Procesal Constitucional. Es socia fundadora de la Asociación Mexicana de Justicia Constitucional
y socia de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales. Ha sido ponente y moderadora en diferentes cursos y conferencias sobre el régimen sancionador electoral, la equidad en la contienda electoral, la participación política de las mujeres, entre muchos otros cursos. Doy la bienvenida y le cedo el uso de la voz a la consejera, la licenciada Sandra Liliana Prieto de León. Bienvenida, consejera. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, tanto a personas que integran esta barra de abogados electorales de México, ACE, como a las personas también externas que el día de hoy nos hacen favor de contar con su presencia y, bueno, escucharnos a la magistrada Dolores y a la de la voz en esta amable intervención e invitación que nos hizo llegar en un primer momento el licenciado Alfredo Israel Soto Martínez, quien recientemente pues, fue designado también ya como presidente de uno de los consejos distritales de León. Antes de continuar, quiero comentarles que es uno de los municipios, o es el municipio más grande que tenemos en el estado y cuenta pues prácticamente con el 25% del padrón estatal. Entonces, el licenciado Soto estará trabajando con nosotros, acompañándonos en este proceso electoral a través de esta de esta actividad que va a desempeñar. Muchas gracias, licenciado, por la invitación y el que estamos el día de hoy aquí es por conducto de esta consideración que usted tiene con la magistrada y con la de la voz. En ese sentido, también quiero agradecer al maestro Esteban Aponte Carranza, presidente de la Barra de Abogados Electorales de México, por pues, su amable invitación a través de vía telefónica. Usted nos hizo llegar esta invitación. También veo que fue a la magistrada Dolores y a la de la voz. Quiero agradecerle también de poder estar aquí presente con todos ustedes. Y de igual forma, pues también a quien está integrando esta mesa de comentarios sobre la reforma a la ley electoral local en el estado de Guanajuato, al doctor Flavio Galván Rivera. No hago referencia al resto de personas que integran esta honorable organización en virtud de que, no acabaría ahorita en este momento, pero quiero decirles que he dado seguimiento a las actividades que realiza la Barra de Abogados Electorales de México y créanme que tienen una actividad intensa, si la comparamos pues con el resto de las organizaciones en materia electoral en la República Mexicana. En ese sentido, me siento muy distinguida de estar presente el día de hoy con ustedes en esta sesión. Y bueno, quiero comentarles que a efecto de poder llevar a cabo esta exposición, la magistrada Dolores López Loza y la de la voz, bueno, de manera previa nos pusimos de acuerdo para que ella hiciera una revisión o les comentara cuáles fueron aquellas reformas generales que se llevaron a cabo en nuestra ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato, y yo atendería algunas particularidades para efecto de poder abundar y poner en su conocimiento todas estas reformas ya de manera más concreta. Y bueno, en ese sentido, adelante por favor. En ese sentido quiero comentarles que, como ustedes recordarán, durante estos 3 años prácticamente, que una vez concluido el proceso electoral 2017-2018, estos 2 años que hay disponibles para hacer en su caso alguna reforma electoral, pues como es de su conocimiento, pues hubo una discusión a nivel nacional en relación a si los institutos electorales locales o los denominados OPLES, en virtud de la reforma constitucional de 2014, recibimos esta denominación en la Constitución Federal, pues íbamos a estar todavía trabajando de forma permanente, o en su caso estaríamos, o se suprimirían pues por parte del sistema electoral, ¿no? que tenemos en nuestro país. Y bueno, pues ustedes se dieron cuenta de todas las discusiones previas que se dieron en meses anteriores sobre la pertinencia o no de que subsistían estas instituciones, y al final de cuentas, pues no se logró el consenso necesario y únicamente en qué consistió la reforma electoral en este año, en abril de este año, pues únicamente consistió en términos generales, en el tema de la armonización o en el tema de la reforma
sobre la violencia política en razón de género. Esto con la intención de poder incorporar todos estos aspectos sobre el concepto, sobre pues las conductas que se consideraban violentadoras o que configuraban pues la violencia política en razón de género, así como las instancias encargadas de dar trámite a este tipo de conductas infractoras y, bueno, por supuesto, la vía adecuada para poder dar seguimiento a este tipo de violencia, ¿no? A esta conducta infractora. En ese sentido, quiero comentarles pues que en el estado de Guanajuato, como en el resto seguramente también de las entidades federativas, estuvimos siguiendo muy atentas y atentos a estos, pues a esta reforma que esperábamos que se dieran a las leyes generales para que pudiéramos replicarlas a través del denominado efecto espejo, pues, o no, en cada una de las entidades federativas. Sin embargo, al solamente hacerse esta modificación sustancial en el tema que les comento, pues, particularmente por lo que hace al estado de Guanajuato, hubo la necesidad de explorar, pues, cuáles de aquellos temas que en meses previos se habían valorado por la legislatura a través de distintas iniciativas que se presentaron. En concreto, adelante por favor. En concreto, se presentaron 8 iniciativas que, bueno, fueron discutidas a través de las distintas metodologías que establecieron cada una de las, en cada una de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato, y en ese sentido, les digo, se establecieron todas estas metodologías para poder abordarlas pues de forma inmediata, en virtud de que les digo que no se veía por parte del Congreso de la Unión alguna determinación en cuanto a los productos legislativos que se estuvieran o que se esperaban obtener, ¿no? En ese sentido, en razón de ello, les comentaba que de manera ya pues inmediata, ya prácticamente para efecto de poder hacer las reformas con la pertinencia que la propia ley establece en cuanto a que no pueden ser modificadas con cierta cercanía a los procesos electorales, en virtud de que debe haber certeza a las personas a las que se les va a aplicar todas estas normas, es que en el Congreso del Estado de Guanajuato se empiezan a hacer todos estos trabajos legislativos para efecto de determinar cuáles iniciativas que habían presentado los diferentes grupos parlamentarios en nuestro estado eran procedentes o no, en su caso. Y en ese sentido, les digo, se evaluaron varias de estas iniciativas, ya las comentó el licenciado Alfredo Soto hace un rato al inicio de esta sesión. De igual forma, también la magistrada Dolores ya hizo referencia a algunas de ellas. Y bueno, de forma general, estas iniciativas se trataron sobre 12 grandes temas que ya estuvo también señalando la magistrada Dolores. Y bueno, particularmente yo les quiero comentar sobre el tema del reglamento para la postulación de candidaturas indígenas que hace prácticamente el 4 de septiembre, hace un mes, emitió el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, porque es una consecuencia de la sentencia que ya comentó la magistrada Dolores. Yo le quiero decir consejera porque ya fue consejera, aquí fue compañera en el instituto, entonces ustedes disculparán la costumbre que ya se queda en una. Entonces, bueno, en ese sentido les comentaba que, résate por favor. Ajá. Muchas gracias. En ese sentido les comentaba que durante el proceso electoral anterior, una persona en representación de la gubernatura indígena presenta una solicitud para efecto de que el instituto, una vez que había dado ya inicio pues el proceso electoral, para efecto de que el instituto le garantizara su participación, no solamente a él, sino a pueblos, comunidades e individuos indígenas en el estado de Guanajuato. De manera muy concreta, y lo voy a decir todo digamos, esta ruta que siguió pues esta presentación, voy a hacerles estos comentarios para que vean cuál fue el trámite, pues, o el seguimiento que en el Estado se le dio a esta solicitud por parte de pueblos y comunidades indígenas. Y en ese sentido, les comento, hubo una presentación del escrito ante el Consejo General. El Consejo General adelante, donde están el Consejo General
les da respuesta en el sentido de que, pues, una vez que había iniciado el proceso electoral 2017-2018, no era posible que se les dieran estos espacios que ellos estaban solicitando en los términos que los solicitaban, en virtud de que, de lo contrario, pues se vulneraría el principio de certeza. En términos generales, esta fue la razón que contesta el Instituto Electoral. Por supuesto que ya teníamos también conocimiento que ante esta negativa por parte del instituto, y en su legítimo derecho, porque es un legítimo derecho el que tienen, seguramente iban a impugnar, y así fue, impugnan esta determinación por parte del Instituto Electoral. Y bueno, a final de cuentas, como ya lo comentó también la magistrada Dolores, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con número de expediente 84-2018, es cuando se ordena al Poder Legislativo del Estado de Guanajuato a que reforme diversas disposiciones legales con el fin de garantizar la participación política electoral de pueblos, comunidades e individuos indígenas de esta entidad federativa, e incluso también vincula al Instituto Electoral del Estado para que de forma previa al inicio del proceso electoral emita la reglamentación pertinente que garantizara los derechos político-electorales de los pueblos, comunidades e individuos indígenas. En esos términos fueron señaladas las obligaciones tanto para el Congreso del Estado de Guanajuato como para el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En ese sentido, una vez que el instituto recibe esta sentencia, que por supuesto pues ya había causado ejecutoria, remite a la Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral, de la cual me permito precisar que durante el proceso, digamos la integración anterior de consejerías, ustedes saben cómo es esta dinámica en los institutos a partir de la reforma de 2014, generalmente se integran por 3 años todas estas comisiones, y bueno, durante estos 3 años, la de la voz estuvo integrando la Comisión de Reglamentos. De igual forma, el día de hoy hace un rato se acaban de aprobar la integración de las nuevas comisiones, y la de la voz también estoy integrando la Comisión de Reglamentos. Y bueno, se remite, les decía, a la Comisión de Reglamentos con la instrucción precisa de que iniciáramos los trabajos necesarios para elaborar el proyecto de reglamentación que garantizara el ejercicio de los derechos político-electorales de pueblos, comunidades e individuos indígenas en nuestro estado, en cumplimiento a la sentencia que ya hice referencia. Esta remisión que hacen a la comisión es a partir del 17 de septiembre de 2018. En ese sentido, quiero comunicarles que durante prácticamente los meses siguientes, la Comisión de Reglamentos, que integramos 3 personas, así como la Secretaría Técnica, y también integran representaciones de los partidos políticos, estuvimos dedicados a hacer estudios sobre los alcances de los derechos político-electorales de personas, pueblos y comunidades indígenas, sobre todo porque he de comentarles que en nuestro estado, desafortunadamente, no habían, o no existe, pues, ni siquiera aunque existe una ley como tal, para la atención de todos los pueblos y comunidades e individuos indígenas, esta ley, que prácticamente es de inicios a los años 2000, prácticamente no ha sido reformada, no ha sido actualizada, y desafortunadamente no se le ha dado el impulso en ese sentido, bueno, también por razones que desconozco. Por lo cual, prácticamente nosotros iniciamos con todos estos trabajos de cero, y pues empezamos a realizar una serie de actividades con la idea de poder sensibilizar, visibilizar el tema del ejercicio de los derechos político-electorales, no solo en la institución, o sea, no me refiero solamente entre consejeras y consejeros electorales, sino incluso con las representaciones de los partidos políticos. Esto con la idea, bueno, pues ustedes saben que cualquier disposición o cualquier intención de alguna acción afirmativa que por parte de las instituciones electorales en muchas ocasiones impulsan, encuentra siempre la reticencia de los partidos políticos para poderse llevar a cabo. Por lo anterior, quiero compartirles que estuvimos, les digo, trabajando todos estos meses, e incluso buscamos acercamientos con la legislatura local. Esto con la intención de poder saber, de poder conocer e intercambiar incluso la información que ya veníamos procesando para poder obtener en conjunto, en un principio, pues un producto
legislativo que pudiera ser en beneficio de pueblos, comunidades y personas indígenas. Sin embargo, por todo este contexto nacional que se vino dando y posteriormente en los meses siguientes, prácticamente cuando la legislatura local decide iniciar todos estos trabajos legislativos para efecto de analizar las iniciativas de ley que habían sido, y de reformas también a varios artículos de la LIPEG, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Desafortunadamente, pues ustedes saben que tuvimos a partir del mes de marzo un contexto a nivel mundial de la pandemia, ¿no? Que al día de hoy pues todavía permanece. ¿Esto qué implicó? Bueno, pues que estuviéramos haciendo todas estas reuniones pues a distancia, estuviéramos llevando a cabo todo este intercambio de trabajos e incluso atendiendo, a través de estas metodologías que fueron establecidas, atendiendo todos estos aspectos en relación a las opiniones técnicas que como institución o como órgano técnico, pues, que organizamos las elecciones, nosotros les remitíamos al Congreso del Estado. Y bueno, en ese sentido, el Congreso del Estado, una vez que determina cuáles son aquellas iniciativas, cuáles son aquellos trabajos que sí van a llevarse a cabo, que sí encuentran, pues, un análisis o que sí se encuentra pues un estudio suficientemente robusto para que puedan ser sujetos ya estos artículos de reformas con base en estas iniciativas presentadas, es que determina que se lleve a cabo una consulta previa e informada por parte de todos estos pueblos y comunidades, por supuesto, tomando en consideración todas estas medidas de sana distancia y todas estas medidas que se implementaron a partir de, pues, del conocimiento que tenemos de la pandemia, y por tanto se aprovecha o determina el Congreso del Estado que se aprovechen todas estas tecnologías, todos estos medios que actualmente existen para efecto de poder llevar a cabo documentar, pues, o recabar toda lo que es la opinión de todos estos pueblos, y lo hace en ese sentido. Lleva a cabo foros, digamos, controlados con todas estas medidas, y en resumen de cuentas, logra obtener todo lo que es, a juicio de legisladoras y legisladores, el producto legislativo, que en este caso pues son todas las reformas, ¿no? En ese sentido, y ya también como lo había comentado la magistrada Dolores, pues el Congreso del Estado tiene a bien o mal determinar el establecimiento de un porcentaje de población indígena en determinados municipios para estimar cuándo es procedente o no la postulación de personas indígenas y que resulte vinculante y obligatorio, pues, a los partidos políticos hacerlo en cada uno de estos municipios. En ese sentido, y después prácticamente pues del seguimiento a todos los trabajos que realizan en la legislatura local y haciendo un ejercicio comparado de la media nacional, en la media nacional lo que se establece es que para poder postular o para poder obligar o vincular a los partidos políticos a postular en los municipios a personas indígenas, debería existir el 40% de personas pertenecientes a las comunidades indígenas. Sin embargo, aquí en Guanajuato, después de discusiones de muchos días que se dan entre legisladoras y legisladores, se determina reducir al 25% el número de población indígena que existiera en ese municipio para que pudieran ser pues, postuladas estas personas a estos cargos de elección popular. En ese sentido, una vez que el día 27 de mayo es aprobada por la legislatura y publicada posteriormente el 29 de mayo en el periódico oficial del Estado de Guanajuato esta reforma electoral, es que el Instituto Electoral, con base en estas pues ya disposiciones legales que ya habían quedado reformadas, empieza a llevar a cabo incluso también nosotros una consulta indígena. Esta consulta indígena se proyectó a través de pues la consulta al reglamento de candidaturas, reglamento para la postulación de candidaturas indígenas del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Y en ese sentido, se informó también a los partidos políticos los municipios en los que deberían postular fórmulas de candidaturas integradas por personas indígenas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. El instituto, de manera muy concreta, adelante.
establece que el objeto de la consulta es establecer un canal de comunicación entre el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y la población indígena del Estado de Guanajuato con la finalidad de recabar opiniones y sugerencias respecto a la propuesta de reglamento que constituye la materia de consulta. Por lo cual, en esta consulta que hacemos sobre este reglamento, intervienen tanto el Instituto Electoral como autoridad responsable, el Consejo Estatal Indígena, así como las comunidades indígenas que tenemos registradas en el padrón como sujetos consultados, como órgano técnico, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato. Aquí es importante precisarles que de conformidad con la ley local, pues es el órgano técnico el que debe, este ente pues es el órgano técnico que debe de estar participando con nosotros. Y bueno, se invita al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como órgano auxiliar y como órgano garante también a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Se establecieron como etapas de esta consulta, pues la de acuerdos previos, la informativa, la deliberativa, la consultiva y la de seguimiento, con esta proyección pues en estas fechas, con la intención de poder contar con este reglamento ya revisado, ya aprobado, ya consultado, con todos ellos, antes del inicio del proceso electoral que estaba proyectado y que así fue, que dio inicio el pasado 7 de septiembre. Luego, les presento también la numeralia de la consulta. Este reglamento de candidaturas indígenas fue consultado con 96 comunidades, se realizaron 4 foros consultivos en los municipios en los que se agrupaba por regiones, pues, mayor cantidad de personas indígenas, que fueron los municipios de Tierra Blanca, San Luis de la Paz, Celaya y San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. Se generaron 5 preguntas detonadoras, tuvimos como asistentes a 127 personas. Estas personas eran representantes de cada una de sus comunidades y se hicieron posteriormente, no nada más nos limitamos a hacer estas 5 preguntas detonadoras, sino que incluso recabamos planteamientos que ellas y ellos nos hacían llegar en relación a el estatus que ellos consideran que tienen sus derechos político-electorales, ¿no? Y cuáles son aquellos impedimentos que desde su punto de vista existen para el ejercicio de sus derechos político-electorales. Adelante, por favor. Bueno, en ese sentido quiero comentarles cuáles fueron aquellos temas de la consulta que hicimos a los pueblos, personas y comunidades indígenas. Y bueno, para los municipios, en principio, les pusimos la primera pregunta con base en lo que establece la norma. Y bueno, la ley electoral local vigente establece que en el próximo proceso electoral los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes deberían postular a personas indígenas como candidatas y candidatos a regidurías en los municipios con comunidades indígenas inscritas en el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guanajuato. En aquellos lugares en donde la población fuera del 25% de la población total, con base en los datos de la encuesta intercensal 2015 del INEGI. Es en este momento que nosotros nos damos cuenta que si nosotros atendemos a este porcentaje que está proporcionando o que nos está vinculando pues la norma a que apliquemos, solamente esta encuesta nos da información del porcentaje de población indígena de 3 municipios en el estado de Guanajuato: San Luis de la Paz, Santa Catarina y Tierra Blanca. Sin embargo, de los registros que tenemos en el estado, sabemos que existen otros tantos más municipios que cuentan con pueblos indígenas, ¿no? Que tienen estas comunidades que están inscritas en el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas. Sin embargo, pues no se informa un porcentaje de población indígena en la encuesta que les acabo de hacer referencia. Por ello, concretamente, el Instituto Electoral les preguntaba si en el caso de estos 10 municipios, o había, la propuesta del reglamento era que en el caso de los 10 municipios en donde el porcentaje de población originaria se obtendría a partir del número de personas que integran las comunidades inscritas en el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guanajuato y la población total señalada en el Censo General de Población 2010 y 2011. La pregunta era quizás muy simplista, pero nosotros necesitábamos también saber cuál era el punto de vista que tenían todas estas personas sobre si estaban de acuerdo en que nosotros usáramos para estos 10 municipios el censo del 2010 con la intención de poder definir en los municipios en los cuales era obligatorio para los partidos políticos incluir candidatas y candidatos indígenas.
Por supuesto que tengo que comentarles que de conformidad con la información que tenemos documentada, ninguna persona manifestó, por supuesto, oposición a que se tomara como referencia esta encuesta con la idea precisamente de maximizar la participación política, que incluso se vinculara a los partidos políticos a establecer esta obligación de postular personas indígenas en sus planillas. Y es bien importante también comentarles que la obligación legal quedó de que en los primeros 4 lugares existía la obligación de postular una fórmula integrada por personas indígenas e incluso se estableció también con mucha precisión que esta pues, vinculación quedaría cumplida una vez que se presentara la candidatura a la presidencia municipal o la fórmula de sindicaturas como integrada pues por personas indígenas. En ese sentido se iba a tener por cumplida y bueno, se iba a estimar de esa manera. De igual forma, otro de los temas de la consulta fue comentar, bueno, y aquí también lo quiero precisar también, en una de las mesas de reglamentos, en una de las sesiones que tuvimos de discusión, de deliberación de todo este reglamento, la de la voz manifesté mi preocupación de que únicamente se establecía una fórmula o la obligación en la propia ley de integrar una fórmula de personas indígenas para ser postuladas a todos estos cargos de elección popular. Sin embargo, yo manifesté mi preocupación porque a final de cuentas, los partidos políticos históricamente siempre han postulado hombres, o sea, sí así postulaban personas indígenas, aunque no existe esta obligación. En algunos procesos electorales así quedó registrado, sin embargo, no se propiciaba la participación política de las mujeres en todas estas, la ocupación de todos estos cargos de elección popular. La de la voz, conté en aquel momento con el acompañamiento pues, de las representaciones de los partidos políticos y de mis compañeros integrantes de la Comisión de Reglamentos, tuvieron a bien y tuvimos a bien establecer la obligación a los partidos políticos de 2 fórmulas para la postulación de todos estos cargos de elección popular integradas por personas indígenas. E incluso se precisó en esta acción afirmativa que se aprobó que al menos una de esas fórmulas estuviera integrada por mujeres indígenas. Quiero comentarles también de manera muy breve que a final de cuentas, una vez que se llevó a cabo esta consulta y que fue bien recibida por parte de las personas indígenas que fueron consultadas en su carácter de representantes de todas estas comunidades, en este documento, este reglamento pasa a Consejo General con toda esta documentación, con toda esta revisión, y bueno, el Consejo General cambia la determinación que habíamos asumido en la Comisión de Reglamentos, por mayoría deciden, digamos, votar en contra de esta previsión, y bueno, considerando que al no existir una obligación legal de establecer estas 2 fórmulas como vinculantes a los partidos políticos para que hicieran estas postulaciones, bueno, estiman ellos que no es necesario, no es pertinente, y bueno, votan en contra, y a final de cuentas el reglamento queda únicamente con la obligación que está prevista en la norma en el sentido de establecer o de registrar una sola fórmula de personas indígenas postuladas a todos estos cargos. Y bueno, entre otro, el último aspecto que les comento sobre esta consulta que se hizo es que incluso se preguntó a estas personas que fueron consultadas sobre la pertinencia de que en la solicitud de su registro de candidaturas de personas indígenas se cumpliera con 2 requisitos extraordinarios que se piden al resto de personas que son postuladas, a personas que no son indígenas. Y se trata de 2 documentos. El primero se trata de una carta firmada por la persona postulada en la que se autoadscribe como persona indígena, y también para efecto de poder acreditar ese carácter indígena, se establece en la ley que también se pueden exhibir constancias que expresen claramente que la persona postulada pertenece a la comunidad indígena que se mencione y el municipio al que pertenece la comunidad. Y en la ley se establece incluso que la constancia deberá ser expedida por autoridades propias de la comunidad indígena, de acuerdo con sus usos y costumbres, así como representantes de la comunidad ante el ayuntamiento de que se trate. Y bueno, deberá contener una serie de datos personales para efecto de verificar que efectivamente la persona indígena
tenga este carácter. En ese sentido, quiero comentarles que hubo muchas manifestaciones por parte de personas indígenas que acudieron a todos estos foros, en el sentido de que estos documentos, desde su punto de vista, no eran los más pertinentes en virtud de que, pues, muchas personas, por supuesto, no pierden su carácter de indígenas por salir de las comunidades e irse incluso a las zonas urbanas a radicar, ¿no? Siguen conservando sus mismas tradiciones, su adscripción indígena, y en ese sentido ellos estimaban que era inadecuado. Al final de cuentas, esta previsión quedó en el reglamento en el sentido de permitir que incluso con otra serie de documentos se pueda acreditar este carácter indígena y no necesariamente atender al tema de la autoadscripción. Conocedores estamos incluso de lo que ha sucedido en otras entidades federativas en las que han suplantado este carácter indígena, pues para efecto de cumplir los partidos políticos con todas estas acciones afirmativas. Sin embargo, lo que se estableció en este propio reglamento fue que se iba a revisar cada caso concreto, como lo hacemos siempre, particularmente pues en la materia electoral. En ese sentido, se aprobaron estas previsiones que les estoy comentando y este reglamento, al momento, como tal, se encuentra impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. Y bueno, pues existen ahí diferentes motivos por los cuales está impugnado. No quiero hacer más larga esta sesión en virtud de todos los temas que tuvimos desde un inicio y ya de la participación también de la magistrada Dolores, pero quiero hacerles una precisión solamente en cuanto a dos precisiones. Una precisión en cuanto al procedimiento especial sancionador. Quiero comentarles que el diseño legislativo que tenemos en el estado de Guanajuato prácticamente replica el modelo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a fin de cuentas es el procedimiento que sustancia el Instituto Nacional Electoral, por supuesto, en su ámbito de competencia. En ese sentido, les comento también que en la armonización legislativa que hace el estado de Guanajuato, por conducto de la legislatura vigente, hace una armonización y bueno, aquí en lo que se desprende en la propia Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales es darle un tratamiento distinto al procedimiento especial sancionador para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Y por qué lo preciso? Porque la ley es muy clara en ese sentido. Se dispone con mucha precisión que todos estos procedimientos serán sustanciados por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Y esto lo preciso porque, de acuerdo al diseño que tenemos en el Estado de Guanajuato, que no necesariamente es igual o parecido al que ustedes tienen en cada una de sus entidades federativas, es que durante los procesos electorales, cuando se instalan los consejos distritales y municipales, estos órganos colegiados atienden o conocen, pues, de los procedimientos especiales sancionadores que tradicionalmente tienen que ver con la colocación de propaganda política electoral impresa, aquella que se pinta en bardas y toda aquella que es distinta a la que se transmite a través de radio y televisión. De ahí que las y los legisladores guanajuatenses, desde mi punto de vista, fueron muy precisos al crear un nuevo artículo con todas estas disposiciones, fueron muy precisos en el sentido de que corresponderá de forma exclusiva a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral conocer de todos estos presuntas o estos hechos, pues, que pudieran en su caso constituir alguna conducta constitutiva, pues, de violencia política en razón de género. Aunque no se hace mayor referencia en la exposición de motivos de esta reforma legislativa local, al respecto, pues, lo cierto es que desde mi punto de vista tiene una razón de ser en cuanto al grado de especialización que tiene la Unidad Técnica Jurídica en relación con el conocimiento o la experiencia técnica que puedan tener todos estos órganos que solamente se instalan durante el proceso electoral, porque a final de cuentas, una vez que concluye el proceso electoral, pues concluyen todas las actividades de estos consejos electorales. Este punto de vista o esta especificación que les hago, quiero comentarles que desde mi punto de vista resulta muy relevante porque en mesas anteriores hubo una discusión muy intensa por parte de distintas asociaciones, incluso magistradas electorales, no solamente locales, sino incluso también nacionales. Hubo una discusión en cuanto a cuál era el contenido, ¿no?, que se le iba a dar a este procedimiento en cada una de nuestras entidades federativas.
Y bueno, fue en el sentido de que, al menos en el estado de Guanajuato, se atendió a la configuración, pues, legislativa local que nosotros teníamos ya dada desde el 2014. Finalmente, quiero cerrar mi intervención haciendo una precisión, y es que una de las novedades también que existen a partir del mes de mayo en nuestro estado es la obligación que tiene el Instituto Electoral de emitir lineamientos generales para el uso imparcial de recursos públicos por parte de servidores públicos. Estos lineamientos, de conformidad con la propia ley, deben emitirse la segunda semana del mes de octubre del año previo a la elección. Y bueno, estos lineamientos tienen la intención de que las autoridades estatales y municipales que manejen programas sociales informen los programas a su cargo, la modalidad de las entregas de beneficios y los eventos programados para ellos. E incluso señala que debe ser actualizada en el mes de enero del año de la elección, y que en el caso de que aumente en un más de 30% pues, del padrón de beneficiarios, o exista un cambio en las modalidades de entrega o cambios de la calendarización de eventos de entrega, deberá informarse 3 días hábiles antes del inicio de las campañas electorales al Instituto Electoral cuáles son aquellos motivos, cuáles son aquellas razones que generan esta necesidad. Desde mi punto de vista, esta es una de aquellas disposiciones que resultan necesarias, porque incluso en el proceso electoral anterior nosotros también emitimos estos lineamientos en consonancia con el resto de las entidades federativas para efecto de poder tener todos estos registros y pues dar sobre todo contenido al principio de neutralidad. No quiero demorar más esta reunión. Creo que, bueno, con la intervención también de la magistrada Dolores, con las especificaciones también que yo hice en cuanto a estas grandes, digamos, reformas que tuvimos nosotros en nuestro estado, porque a final de cuentas sí vienen a cambiar todo nuestro diseño legislativo, pueden ustedes tener de manera general un contexto de cómo o cuáles, digamos, son la legislación vigente en el estado de Guanajuato, que siempre es muy útil para hacer todos estos estudios comparados con las distintas entidades federativas en nuestro país. Por mi parte es todo. Quiero agradecerles su generosa atención y sobre todo que nos hayan esperado para poder dar inicio un poco más tarde a esta sesión. Licenciado Alfredo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejera Sandra Liliana. Bueno, va a haber les pido a todos los participantes que si tienen preguntas que hacerles tanto a la consejera Sandra o a la magistrada Dolores, les pediré de favor si me las escriben al chat, ¿sí? Yo les haré llegar ahorita sus preguntas. Si son varias, pues a lo mejor seleccionaremos algunas nada más, ¿sí? Para darle el uso de la voz a los comentarios del doctor Flavio Galván, ¿sí? El doctor Flavio Galván Rivera, me voy a permitir, y para mí sería un honor permitirme dar su semblanza curricular. ¿Sí? El doctor Flavio Galván Rivera fue presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que fungió también como secretario general de acuerdos de 1996 al año 2006. Como magistrado de la Sala Superior del 2006 al año 2016. Fue magistrado regional del Tribunal Federal Electoral de 1991 a 1996 y secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal de lo Contencioso Electoral de 1987 a 1990. Entre los múltiples reconocimientos que le han otorgado, tanto en México y en diversos países, cabe destacar que es conferenciante distinguido por la Universidad Complutense de Madrid, España. Además, es huésped distinguido de la ciudad de Quito, Ecuador, y es siervo de la democracia, otorgado en el 2018 por la Barra de Abogados Electorales de México, asociación que en este año 2020 lo ha designado como padre del derecho electoral. Le doy el uso de la voz y sea nuevamente bienvenido, doctor Flavio Galván. Gracias, señor consejero presidente. Me da mucho gusto estar con ustedes. Para mí, Guanajuato me trae un recuerdo agradabilísimo. Conocí cuando tenía 12 años. Me tocó a nivel primaria
obtener el triunfo en lo que en el Distrito Federal de esa época se denominaba la Ruta de Hidalgo, y por tanto conocer algunos lugares de Guanajuato, en especial esa escalinata impresionante de su universidad y el Teatro Juárez, también impresionante. Ahora tener el gusto de escuchar temas tan interesantes sobre la reforma electoral reciente, justamente en tiempos de COVID-19, que viene a modificar en mucho el derecho electoral mexicano. No solo el derecho electoral del estado de Guanajuato, sino incluso del derecho electoral general, por eso hablo del derecho electoral mexicano. Vean un principio que tenemos en el artículo 54, fracción tercera, al final de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la asignación de diputados de representación proporcional, se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. Sabemos que los partidos políticos deben registrar listas de candidatos a diputados a elegir por el principio de representación proporcional, y que en la asignación se debe seguir el orden establecido en la lista. No recuerdo exactamente si fue 2015 o después, cuando en el estado de Morelos, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado quiso hacer un ejercicio de paridad de género, así se dice, aunque se dice mal, porque en realidad es de paridad de sexos, de mujeres y hombres, no de género, pero lo dejaré para otra ocasión, porque además es la expresión común tanto en la Constitución Federal como en el resto de las leyes. Se quiso hacer un ejercicio de paridad y en consecuencia la asignación se hizo fundamentalmente a favor de candidatas mujeres. Inconformes los candidatos hombres impugnaron y los partidos políticos también. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal tuvo que llegar a la conclusión de que el Instituto Electoral del Estado de Morelos lo había hecho mal, que había que cumplir este principio constitucional federal y por tanto respetar el orden de registro de candidatos. Sin embargo, ahora escuchábamos a la magistrada María Dolores López Loza explicar cómo en el sistema electoral nuevo del estado de Guanajuato, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado está facultado para hacer ajustes a fin de respetar el principio de paridad constitucionalmente previsto. Es decir, no se respetará el orden de registro que tengan los partidos políticos de sus candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. Ya hay una disposición expresa que autoriza al instituto a llevar a cabo este ajuste para tratar de integrar de manera paritaria el Congreso local. Y esto me lleva también a otro recuerdo. Esta disposición de la legislación local infringe el principio constitucional federal que les acabo de mencionar. Definitivamente no. A finales de 1999, el entonces presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, don José Luis de la Pesa, presentó una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por contradicción de criterios entre el Pleno de la Corte y la Sala Superior. El Pleno de la Corte había sustentado la tesis
de que las legislaciones de los estados deberían ajustarse a lo previsto en la legislación federal y en especial a este tema de diputados por el principio de representación proporcional, que debería ser un máximo de diputados de representación proporcional equivalente al 40% del total de la Cámara, dado que los de mayoría relativa eran un total de 60%, tomando en cuenta, como sabemos, que hay 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. La Sala Superior consideró que no, que esto quedaba al prudente arbitrio de los congresos locales, que los congresos locales podrían establecer las reglas que quisieran en materia de porcentaje de diputados de mayoría relativa y de representación proporcional. Esto motivó, obviamente, la molestia de la Corte, que resolvió la contradicción hasta 2003 para establecer jurisprudencia de que la Sala Superior no tenía facultades para hacer control de constitucionalidad. Poco faltó para que mandaran al patíbulo a los magistrados osados que habían sostenido una tesis contraria a la jurisprudencia del Pleno de la Corte, Su Majestad, cuyo criterio no podía ser contradicho por nadie. Esto motivó que se pudiera dar razón a Jorge Castañeda en su demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obvio, pasó primero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la comisión hizo el trabajo correspondiente. No le concedieron la razón porque el asunto de Castañeda se resolvió hasta 2008 y previamente en noviembre de 2007 ya se había dado la reforma al artículo 99 constitucional que literalmente le da al Tribunal Electoral, por conducto de todas sus salas, la facultad de hacer control de constitucionalidad. Si toda esta historia rápidamente para ver cómo ahora este gran avance en la legislación del Estado de Guanajuato no puede ser controvertida por inconstitucional, a pesar de que la fracción cuarta del 116 establezca que las constituciones y leyes de las entidades federativas de los estados, porque es 116, se ajustarán a lo dispuesto en la Constitución Federal y en las leyes generales de la materia. Es decir, se tendrían que ajustar al 54 fracción tercera infine de la Constitución Federal. Para mí no hay esta contradicción porque ahora entramos a un conflicto de normas constitucionales. Este principio o esta norma y principio al mismo tiempo, de la fracción tercera del 54 con la adición del párrafo segundo actual al artículo 41 constitucional, en donde se establece el deber de paridad de género en la integración de todos los órganos de gobierno del Estado mexicano, tanto federales como nacionales, locales y municipales, más los correlativos del Distrito Federal. Y como en la contradicción de normas rige el principio de que la norma más reciente deroga a la norma anterior, aunque algunos constitucionalistas dicen que estos principios no son aplicables, yo creo que sí. Y la nueva norma constitucional es derogatoria de la anterior norma constitucional prevista en la fracción tercera del 54. Por tanto, la legislación del Estado de Guanajuato es plenamente constitucional. Qué bueno que al Instituto del Estado se dé la facultad de hacer estos ajustes en la integración, no solo del Congreso del Estado, sino en la integración de los ayuntamientos de todos los municipios de la entidad. Voy a tratar de abreviar porque es mucho lo que habría que comentar y no quiero abusar del tiempo.
Felicitaciones al legislador del Estado por haber previsto el juicio en línea opcional para el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Pero al mismo tiempo un reclamo al Congreso del Estado. ¿Por qué nada más el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y no los demás medios? Hay un principio general del derecho, en especial del derecho procesal, el principio de igualdad procesal, que en este caso se une al principio de igualdad jurídica de todos. Si todos somos iguales, no importa si lo que quiero promover es un juicio o recurso de inconformidad, un juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, un recurso de apelación o un recurso de revisión. Todos debemos tener el mismo trato y por tanto el juicio en línea debe abarcar todos los medios de impugnación. Creo que copiaron indebidamente el error de la Sala Superior que en tiempo de COVID-19 estableció el juicio en línea, que no sé si ya entró o no entró en vigor todavía, porque a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación se dio una vacatio legis, me parece que por 15 días, no tengo el dato exacto. Probablemente todavía no entre en vigor este juicio en línea, pero debe ser para todos los medios de impugnación en la materia electoral y saliendo de la materia electoral para todos los procesos en México. La pandemia ya lleva varios meses. Al principio nos dijeron que era un problema de aproximadamente un mes, pero eso fue allá por el 20, 22 o 23 de marzo. Estamos ya por concluir la primera quincena de octubre y seguimos en este retiro necesario por el bien de la salud pública. Y el 30 de septiembre de este año se acaba de publicar un rarísimo acuerdo de la secretaria de la Función Pública, no sé por qué la secretaria de la Función Pública, para prorrogar la cuarentena, se usa esa expresión, hasta el 4 de enero de 2021. Imagínense nada más. Seguimos con todas estas restricciones necesarias, por supuesto, durante todo lo que resta de octubre, noviembre, diciembre y los 3 primeros días de enero. ¿Por qué el juicio en línea solo para el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano? ¿Qué espera la Sala Superior para poder emitir un acuerdo que comprenda todos los medios de impugnación? Están violando por inacción el artículo 17 de la Constitución y los artículos correlativos de los tratados tuteladores de derechos humanos. Todo gobernado tiene derecho de acceso a un medio sencillo, jurisdiccional, para resolver las controversias de carácter jurídico en los que esté interesado. Sí, felicitaciones, pero al mismo tiempo reclamo a el Congreso del Estado de Guanajuato y, por supuesto, a todos los poderes legislativos locales y federal. Y voy a concluir, para no abusar del tiempo, por un tema que, bueno, permítame por favor que sean 2, que tengo varios anotados de la intervención de la magistrada y de la señora consejera, pero solo apuntaré 2 más. En el caso de los pueblos, comunidades y personas individualmente consideradas de carácter indígena, ¿por qué nada más una regiduría? Ya lo decía la señora consejera, que ellos proponían en la comisión correspondiente 2. Me parece justo. Nada más que no se puede efectivamente porque hay un mandato del legislador y la facultad reglamentaria de la autoridad competente no puede ir más allá de lo previsto en la ley reglamentada.
tiene razón, o tuvieron razón, quienes a ello se opusieron. Sin embargo, aquí creo que el legislador se quedó corto. No nada más una. Qué bueno que dijo entre las primeras 4 regidurías. Quizá también le pudimos haber pedido que fuera en las primeras 2. Pero ¿por qué nada más en regidurías y por qué no en sindicaturas? ¿Y por qué no en las candidaturas para presidencia municipal? ¿Sí? Si se estableció un límite de 25%, pensemos que haciéndolo proporcional, dijéramos, si en donde fuera de 30% o más, el síndico, el candidato a síndico debe ser de la comunidad indígena. Y si tienen del 40% o más, el candidato debe ser de la comunidad indígena a presidente municipal o presidenta municipal. Son temas sumamente interesantes que es necesario tomar en cuenta para estas cuestiones. Y el otro tema que estaba viendo, las campañas electorales, que me parece que se tocó de manera un poco rápida, la campaña electoral para los que pretenden una reelección consecutiva. ¿Sí? Evitaron la palabra reelección. Para mí, la reelección es inconstitucional. Durante muchos años, casi 100 años o más de 100 años, en el Ejecutivo se usó la frase sufragio efectivo, no reelección. El movimiento revolucionario de 1910 empieza justamente por ese principio, sufragio efectivo, no reelección. Y Porfirio Díaz en el siglo XIX, cuando se levanta en armas con el plan de Tuxtepec, sostiene que esta sea la última reelección y esta será la última de las revoluciones. Claro, después él se queda 30 años como presidente. Sí, en Guanajuato se toma el cuidado de no usar la palabra reelección, sino elección continua o algo así por el estilo, no recuerdo exactamente. Pero ¿por qué reducir la campaña electoral de los candidatos a la reelección solo a días y horas inhábiles? Es inconstitucional, es inequitativo, es desproporcionado. En todo caso, lo que debió haber exigido el legislador del Estado es que, al igual que los demás servidores públicos, aquel que pretenda ser postulado nuevamente al mismo cargo, se retire del cargo que está desempeñando con la misma anticipación que los demás servidores públicos. Porque reducirlos a campaña en días y horas inhábiles es inequitativo, es injusto, es inconstitucional. Claro, tampoco digo que sea constitucional, equitativo y justo que hagan campaña los 7 días de la semana y durante las 24 horas. ¿Por qué? Porque estarían, primero, distrayendo el tiempo del servicio público para su campaña. Veamos al ogro del norte, a esa bestia que le hicieron presidente de un estado, quizá uno de los más importantes del mundo, haciendo campaña cuando debería de estar gobernando. Sí, no debemos seguir esa tendencia, pero tampoco podemos reducirlo de esta manera. Perdón los exabruptos del lenguaje, no acostumbro a hacerlo, pero es un insulto al mundo, a la humanidad, que Trump sea presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es un delito de lesa humanidad. Ojalá no sea reelecto. Asumo la responsabilidad de lo que digo. Gracias, señor moderador, que fue inmoderado conmigo, muy generoso por su tiempo y por su no restricción del tiempo que he utilizado. Felicidades a la consejera, a la señora magistrada, extraordinarias sus exposiciones, muy ilustrativas, muy didácticas, muy completas. Gracias por todo, consejero moderador. Muchísimas gracias, doctor Flavio Galván.
no me queda más que agradecer al doctor por sus siempre atinadas aportaciones a estas disertaciones, al igual que a la magistrada Dolores López Loza, que fue una exposición, como bien lo dijo el doctor Flavio, muy práctica, muy digerible. A la licenciada Sandra Liliana, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, le agradezco su participación. Sin duda, yo creo que nos quedamos con un excelente sabor de boca en el sentido de que este tipo de ponencias, ¿sí?, de disertaciones enriquecen a todos los que conformamos, no solo la barra de abogados electorales, sino a todos los que hoy participamos, que veo un gran número de participantes, ¿sí? Por último, quiero concluir que esta reforma electoral en materia de elecciones en el estado de Guanajuato, sin duda es un avance en nuestro estado, en nuestra entidad federativa, que abona a la democracia y que de alguna manera nosotros estamos pendientes, ¿sí?, obviamente de respetarla, de aplicarla, y pues bueno, que no sea la última vez que la consejera, la magistrada, pues nos aporten y nos apoyen con sus demasiada sapiencia que nos pueden entregar a la barra de abogados y a todos los ponentes. De verdad les agradezco su participación. Le doy el uso de la voz al presidente de esta barra de abogados, para hacerle la entrega de reconocimientos virtuales tanto a la magistrada como a la consejera. Presidente, adelante. Gracias, Alfredo Israel Soto Martínez. Grandiosa tu participación como moderador, sobre todo por el apunte en el preámbulo del inicio del tema. Bien, nuestros reconocimientos se caracterizan por tener en la parte superior la figura de el doctor Flavio Galván Rivera, que hacemos del conocimiento. Se harán entrega de las preseas con el título del padre del derecho electoral. Del lado del centro tenemos el logo de la barra de abogados y del lado derecho también lo que es el siervo de la democracia. Bien, la barra de abogados electorales de México, Asociación Civil, otorga el siguiente reconocimiento a la maestra María Dolores López Loza, así a la licenciada Sandra Liliana Prieto León, por su destacada participación como ponente en la 17ª sesión académica Salvaguardando la Democracia, con el tema Reformas en materia electoral en el estado de Guanajuato. De igual manera, se entrega el reconocimiento al licenciado Alfredo Israel Soto Martínez como moderador en el mismo tenor. Estos están firmados por el doctor Flavio Galván Rivera, primer recipiendario del Siervo de la Democracia y asociado honorífico. La maestra María Luisa Flores Castro, como secretaria general, y el suscrito, con fecha de hoy, 9 de octubre del 2020. Todos los reconocimientos tienen un folio y partimos del 38, 39 y 40. Estos son los reconocimientos que haremos llegar por conducto del moderador para que tenga la gentileza de poder entregar en propia mano a las participantes tan destacadas en esta ponencia. Es cuanto. Buenas tardes. Adelante. Muchísimas gracias, presidente. Doy el uso de la voz a la coordinadora de eventos a efecto de despedir esta ponencia. Muchísimas gracias. Únicamente para recordarles que tenemos nuestras redes sociales en Facebook como Barra de Abogados Electorales de México AC. En YouTube también nos pueden encontrar de la misma manera. De hecho, este video lo vamos a subir a las redes sociales en YouTube. Y también en Twitter nos pueden seguir como Barra de Abogados Electorales de México. Es todo por parte de nosotros. Les agradecemos mucho su asistencia. Dejo de grabar. Muchísimas gracias.